Hoy vamos a compartir este texto y espero que sea de gran bendición como lo ha sido para mí, muy confrontativo, pero que es una lucha que tenemos diario. Es algo que el cristiano todos los días está peleando con esto. La idolatría es un pecado que se remonta desde el comienzo de nuestra existencia. Desde el momento en que el hombre cayó y pecó, cayó en idolatría, cambiando la verdad de Dios por la mentira del diablo. Lo reitera Pablo en los Romanos, capítulo 1. En el Antiguo Testamento podemos ver muchos casos de idolatría en el cual podemos destacar algunos que son más sonados. Por ejemplo, en Éxodo 32 vemos cuando Moisés subió al monte a recibir la ley de Dios y le dijo al pueblo que esperaran ahí, pero ¿qué hicieron ellos? Se desesperaron, no pudieron esperar y cayeron en idolatría terrible, haciendo un becerro para adorarlo. Muchos reyes de Israel se corrompieron con este pecado mortal. Los hombres de Dios, los profetas, denunciaron este pecado durante todo el tiempo. Y el pueblo era castigado, pero el pueblo caía de nuevo. En los jueces vemos eso paulatinamente, siempre y otra vez. Y Dios los perdonaba y volvían y caían, y Dios los perdonaba y caían. Y tenemos un caso muy famoso que es el caso de Salomón. Es un caso que da mucha tristeza de ver cómo la idolatría de las mujeres apartó el corazón de Salomón, hacia Dios. El hombre más sabio de su época cayó en este pecado. El Nuevo Testamento no escapa de esto. Jesús habló del tema del amor al dinero, advirtió acerca de la codicia, de la avaricia, de la falta de amor. Todo eso es idolatría. Los apóstoles hablan de esto en todos sus escritos también. Es un tema muy amplio y complejo al mismo tiempo. Entonces el pasaje que estudiaremos hoy, a simple vista, parece un poco salido de contexto en su propio texto. ¿Por qué? Dado que Juan en su primera carta, en 5 capítulos, solo habla de la idolatría explícitamente en el último versículo de esta. Entonces parece a simple vista como algo desconectado. ¿Y por qué Juan dice esto? Y el texto que vamos a trabajar hoy es primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, y nos vamos a centrar en los últimos 2 versículos, que es el 20 y el 21. Yo quiero que usted me acompañe ahí para hacer la lectura del texto. Amén. ¿Están ahí? Dice la palabra del Señor, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Oremos. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Tu pueblo reunido, Padre, elevamos gratitud a usted. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso. Gracias, Padre, por su misericordia, por ese amor tan grande con que nos ha amado, Padre. Nos ha perdonado, nos ha llamado, nos ha limpiado y nos ha salvado, Señor. Gracias, porque nada de eso merecíamos, Señor. Y si estamos aquí es por su gracia y por su misericordia. Yo le pido, Dios, en esta mañana que me ayude enormemente, Señor. Una simple criatura está aquí, Padre. Y no hay mérito ninguno en mí, Señor.
No permita, Señor, que sea mi argumento, Señor, humano, sino que sea su palabra expuesta en esta mañana, su sabiduría, su entendimiento, Señor. Que sea usted hablando al pueblo, Dios, usando un simple vaso, Padre. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor. Queremos que usted nos bendiga, que nos ayude, que nos instruya por medio de esta palabra, Dios. Que abra nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender, Padre, y poner por obra lo que usted nos manda. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. El título del mensaje es Guardaos de los ídolos, que es el versículo 21. Juan comienza diciendo en los dos versículos anteriores, 18, 19, dice, pero sabemos. Vamos al texto ahí. Mira el versículo 18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos, 19, que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos, ya dice el 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Aquí el apóstol, estos hermanos estaban enfrentando varios peligros y Juan los advierte sobre eso. Si miramos la carta en su contexto, desde el comienzo, Juan viene hablándoles acerca de todo esto. Él en el capítulo 2 nombra el anticristo. Eran falsos hermanos que se habían infiltrado, que negaban la encarnación de Cristo, negaban su divinidad, negaban su humanidad. Habían gnósticos y estaban promoviendo la desunión y la falta de amor entre los hermanos. Es lo que Juan viene advirtiendo y lo va anotando durante toda la carta. Entonces, miremos el versículo 20 y leamos con cuidado de nuevo. Aquí nosotros, ¿qué estamos viendo? Dice, después de haberle mostrado todo esto que estaba pasando, estos hombres que se estaban levantando, ahora Juan está hablando aquí ahora del conocimiento de la vida eterna. Y él les dice el versículo 13, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y ahí sucesivamente. Ahora, ¿de qué empieza hablando él aquí? De un entendimiento, dice el versículo 20. Pero sabemos primero que el Hijo de Dios, ¿qué? Ha venido. Y nos ha dado entendimiento. ¿Entendimiento para qué? Para conocer al que es verdadero. ¿Quién es ese que es verdadero? Cristo. Entonces, este entendimiento del que Pablo habla aquí es uno que solamente Jesús puede darnos a nosotros. No es un entendimiento natural ni secular. Es un entendimiento de Él en su naturaleza. Es la revelación de Cristo a nosotros. Ese es el entendimiento del cual Él está hablando aquí. En este versículo, la palabra que está usando Juan aquí para entendimiento es la palabra de anoia, que se refiere a una comprensión espiritual que previene de conocer a Dios y a Jesucristo. Ese es el énfasis que él está dando aquí y es la palabra que se usa. Ella se usa o se utiliza para describir la capacidad de comprender y aplicar la verdad espiritual y se considera un don de Dios
el cual permite que los creyentes puedan crecer en fe y en sabiduría. Ese es el entendimiento del cual está hablando Pablo aquí. Entonces, al Cristo llegar, abrir nuestro entendimiento, ahora podemos conocerlo tal y como Él es y podemos estar con Él. Este conocimiento, ¿sabe cómo lo podemos obtener? A través de una comunión íntima con Él. Mire la misma carta, vaya al capítulo 1. Y mire el versículo 3. Dice Juan: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí está lo que Juan les está enfatizando al final de la carta. Dice: estas cosas les escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces la pregunta es, ¿tú lo conoces? ¿Tú conoces a Cristo? Esta comunión es el tema que Juan ha venido tratando durante la carta desde su comienzo. La confianza por medio de la fe en el verdadero Jesucristo. No en el falso Cristo que querían promover los enemigos del pueblo y de la iglesia. Estos enemigos que se habían levantado en medio del pueblo. No. Este Cristo, el cual Juan está hablando, es la verdad absoluta. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Eso es lo que Juan quiere que nosotros tengamos claro, que Él es la vida eterna y que no hay otro camino. Entonces, como les dije al principio, parece que esta idea de Juan para terminar la carta estuviera lejos de lo que él viene hablando en su carta. Pero en realidad está tan ligada a la idolatría, al tema principal de la carta, que es la comunión con Dios, íntima con el Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque mira lo que es la idolatría. La idolatría es la suplantación de la autoridad divina. Es cuando tú colocas algo, antepones algo ante la autoridad que Dios nos ha dado. El ídolo, cualquiera que sea, visible o invisible, representa desobediencia y rebeldía contra Dios. Juan durante toda la carta está advirtiendo de los peligros que rodean a la iglesia, como son las malas enseñanzas de los falsos maestros. Los cuales podrían llevar al pueblo a la adoración de un falso Cristo. Por eso Juan hace énfasis en que Cristo es el verdadero Dios y es la vida eterna. Y les repite, y les repite, y les habla del verdadero y del verdadero. Ahora, en la antigüedad era más visible la adoración de ídolos como estatuas, dioses, dioses de yeso, de hierro, de metal, de cemento, etcétera. Con el pasar de los años, los ídolos ahora son tan sutiles que a veces ni siquiera los notamos en nuestra vida. Pero están ahí haciendo gran daño a la iglesia. Mira, para un cristiano, para una persona que ha nacido de nuevo, Dios ocupa el primer lugar en todas las áreas de su vida. Así debe ser. Y cuando algo, ya sea objeto, personas, dinero, moda, fama, comida, etcétera, comienza a tener más protagonismo que Dios en su vida, hemos caído en idolatría. Mira, mi hermano, la idolatría en algunos casos es tan sutil que aún nosotros haciendo lo correcto,
lo mismo que Dios nos ha mandado, podemos caer en ella. Esto suena loco, ¿verdad? Porque nosotros estamos atentos a lo que Dios nos manda. Pero ¿por qué les digo esto? Ok. En Efesios 5:25, un ejemplo, no lo busque. Dios nos manda por medio del apóstol y dice: esposos, amen a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó su vida por ella. El Señor nos manda a amar a nuestras esposas de la misma manera que Cristo amó a su iglesia, se entregó por ella. De esa misma manera Dios nos manda a que amemos a nuestras esposas. Eso es correcto, eso es obediencia a Dios. Y debemos hacerlo de tal manera que el Señor nos apruebe en eso. Pero si yo no tengo el correcto entendimiento de esto, yo puedo llegar a idolatrar a mi esposa. Y ahí es donde está el cuidado. Y ahí es donde tenemos que mirar el balance y la línea invisible que hay entre hacer las cosas bien, como Dios manda, y pasar y caer en una idolatría. De la misma manera, la esposa, tomando y siguiendo el mismo ejemplo, puede caer en la misma idolatría egocéntrica de entonces tomar ese mandato y exigirle al esposo que la ame de tal manera que también caiga en una egolatría. Y ese es el cuidado que debemos tener. Mi hermano, mira, tú y yo podemos estar haciendo dioses falsos si no tenemos un conocimiento de la verdad que es Cristo. La pregunta de nuevo es, ¿tú lo conoces? Tenemos que estar alerta. ¿Sabe por qué? Porque ahora la mayoría de los ídolos no se ven. Antes era muy fácil identificarlo. Antes, en una clase, un hermano nos compartía de esto y decía que los católicos eran idólatras por naturaleza. Pero quizás a veces nosotros llegamos a tener más ídolos que ellos. Y eso te pone a temblar. Porque esos ídolos se están viendo y estamos dándole deo, porque están adorando estatuas, porque están adorando y eso, pero nosotros estamos adorando otras cosas peores que esas y no nos estamos dando cuenta. Estamos adorando nuestro orgullo, estamos adorando nuestro ego, estamos adorando nuestro trabajo, estamos adorando nuestra familia, estamos adorando todas aquellas cosas porque las hemos puesto por encima de Dios. Y todo eso es idolatría. Éxodo 23 dice: no tendrás dioses delante de mí. Versículo 4: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Versículo 5: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Hermano, la idolatría es un pecado tan terrible, de los más terribles, que provoca la ira y la desaprobación de Dios. En la antigüedad se destruyeron pueblos enteros por la idolatría. La paga era la muerte. Terrible. Pablo, hablando a los colosenses, vaya a Colosenses capítulo 3, versículo 5.
Dice Pablo, voy a leer dice la palabra ahí: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mientan los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Mira, a mí me gusta esta versión. La NTV dice: así que saquen todo el mal de su vida, pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos y codicia, que es una forma de adorar ídolos. Todo esto hace que Dios se enoje con los que son desobedientes. Eso era lo que hacían ustedes antes, cuando llevaban una vida mala. Pero ahora quiten de su vida todo esto: el enojo, la ira, la maldad, los insultos y las malas palabras. No se mientan unos a otros, porque ya se despojaron del antiguo ser humano que eran y del mal que hacían. Ustedes se han revestido de una nueva forma de ser. Dios los está haciendo nuevos a imagen de aquel que los creó, hasta que lleguen al pleno conocimiento de Él. Esto es tremendo. Dios los está haciendo nuevos a imagen de aquel que los creó, hasta que lleguen al pleno conocimiento de Él. En esta nueva vida ya no importa si usted es judío o no, circuncidado o no, culto o ignorante, esclavo o libre. Cristo está en usted y Él es lo único que importa. Pablo también había amonestado a los corintios en la primera carta a Corintios. En el capítulo 10 también los había amonestado. Y le dijo: por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Yo les voy a hablar como a sensatos en lo que les digo. La copa de bendición no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan. Nosotros, con ser muchos, somos un solo cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Miren a Israel según la carne: los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Jesús también condenó el amor al dinero. ¿Se acuerdan del joven rico? Él le dijo: Señor, yo he obedecido todos los mandamientos. ¡Wow! ¡Qué bien! Entrega todo lo que tiene. No, Señor. Ese era su Dios, su riqueza. Ese era su Dios. Y lo tremendo dice que había obedecido todos los mandamientos, Señor. La idolatría lleva al hombre a una corrupción moral y por derecho a una separación de Dios. Y ahora la pregunta es: ¿cuál es tu ídolo? No me responda a mí. No quiero ofender con esto, porque siempre repito una frase de cajón, pero al primero que le pegó duro esto fue a mí. ¿Cuál es tu ídolo? ¿El gimnasio, el trabajo,
tus hijos, tu esposo, tu esposa, la comida, la TV, el internet, el mal genio, la intolerancia, la falta de amor, etcétera, etcétera. ¿No sabes? ¿No sabes cuál es tu ídolo? Necesitas conocer a Cristo. Necesitas conocer a Cristo. Necesitas que Él abra tu entendimiento para poder conocerlo. Y ese conocimiento y ese entendimiento lo vas a lograr en la intimidad con Dios. En esa comunión íntima, cuando Él se revela, entonces cuando viene ese entendimiento para conocerlo y poder estar en una comunión íntima con Él. Volvamos al texto. Juan dice en el versículo 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Mira lo que dice la NTV, dice, queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Oh, bueno, hermano, y entonces ahora todo es idolatría. Ahora no podemos hacer nada porque todo es idolatría. Bueno, idolatría es todo aquello que ocupe el primer lugar en nuestra vida por encima de Dios. Simplemente es eso. No sé si eso implica en que todo es idolatría, yo no creo. Simplemente idolatría es todo aquello que ocupa un primer lugar antes que Dios en nuestra vida. Ya eso es de cada quien. Ya eso es de cada quien, de medir cómo estoy. Ahora, ¿cómo sabemos si estamos haciendo un ídolo de algo nosotros? Buena pregunta, muy buena pregunta. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo estoy gastando yo en la televisión o en el internet? Digamos que yo gasto 2 horas, muy bien. Entonces la otra pregunta es ¿cuánto tiempo estoy en intimidad con Dios? Hermano, mira, yo no quiero verme en esta mañana como un legalista. Porque así podría ser. Pero yo te estoy hablando desde mi propia perspectiva, te estoy hablando desde mi propia realidad, te estoy hablando desde mis propias luchas. Y si eso puede servir de ejemplo, gloria a Dios. Juan es enfático cuando dice que Cristo ha venido y nos ha dado el entendimiento para conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque estamos en comunión con su Hijo. Pero sabes, no hemos entendido eso. Y como no hemos entendido eso, perdemos el tiempo en cosas que nos alejan de Dios en vez de estar buscándolo a Él en nuestra intimidad. Ahora, Juan está hablando aquí de un conocimiento por experiencia. Esta carta fue dirigida a las iglesias en Asia Menor, más específicamente a Éfeso. Él está hablando a cristianos como nosotros. Él no le está hablando a neófitos. Y por eso él dice, sabemos. Porque ya sabían. Sabemos. Porque ya sabían. Ahora le dice, pero sabemos. Les dice, vivan en comunión con Él. De esa manera estarán protegidos. Mira, hay un ejemplo que
De verdad parece absurdo, pero que es una realidad. Es un ejemplo duro. Yo lo escuché de un hombre que predicaba este tema, ¿sabe? Y me impactó tanto, porque al principio la idolatría es tan terrible, perdón, como que un hombre coloque la imagen, o sea, la foto de su amante en la mesita de noche matrimonial. Es una locura. ¿Qué mujer podría aguantar eso? Es una locura, ¿verdad? ¿Sí o no? Es una locura. ¿Quién va a permitir eso? Bueno, esa locura es lo que hacemos tú y yo cuando ponemos un ídolo, cualquiera que sea, delante de Dios. Lo estamos irrespetando. ¿Y sabe qué es lo peor? Que Dios está ahí mirando cómo pones un ídolo delante de Él, que es el verdadero. Así, de esa magnitud es la idolatría. Juan está diciendo, volvamos al texto, dice, mira el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Y eso es importante. Mira, ¿está hablando de qué? De confianza, está hablando de fe. Y esta es la confianza, esta es la fe que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, que ahí es donde está el detalle. ¿Qué estamos pidiendo y cómo lo estamos pidiendo? Porque yo sé que es difícil. Y por eso yo mismo hacía la pregunta, hermanos, y entonces ahora todo es idolatría. No podemos ver televisión, no podemos jugar, no podemos ir al gimnasio, no podemos, sí se puede. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Que me domine Cristo. Que me dominen sus leyes, que me dominen sus mandamientos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En intimidad. Es que ese es el tema central de la carta, la comunión con Dios. Estamos nosotros yendo, Él está diciendo aquí, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a qué, a su voluntad. A su voluntad, no a la mía, no a mis deseos, no a lo que yo quiero. Y ahí es donde está lo duro para el hombre, morir al yo. Y eso es egolatría. Ahora, y si sabemos que Él nos oye, wow, esto es, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La mayor seguridad que tiene un cristiano de recibir lo que pide es pedirlo conforme a la voluntad del Señor. ¿Sabes por qué? Porque aunque sean negativas las respuestas de Dios, tú vas a estar conforme porque encontrarás el camino correcto. Cuando tú pides conforme a la voluntad del Señor lo que tú quieras, porque no es malo desear algo sano. Dios ha hecho, dice que todo lo que Dios hizo es bueno. Dice que Dios nos ama.
Él quiere lo mejor para nosotros. Y como quiere lo mejor para nosotros, por eso a veces no nos concede ciertas cosas que le pedimos. Pero si estamos en Él, si tenemos un entendimiento y lo hemos conocido, entonces vamos a comprender lo que Dios hace en nuestra vida, aunque vaya en contra de mis deseos. Dice, sabemos, el 18, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Leer esta versión. Dice 18, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Pablo no está hablando aquí de una perfección en nosotros, porque nosotros somos pecadores por naturaleza. Por eso dice, no se caracterizan, ¿por qué? Por practicar el pecado. Está hablando de que nosotros no buscamos el pecar. Nuestro deseo siempre debe ser no pecar. Él está hablando de la perfección de Cristo, no la de nosotros. Porque el Hijo de Dios, y saben, pero él dice, él no está diciendo los hijos de Dios no pecan. No, la característica de un hijo de Dios es no practicar el pecado, que es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa característica? Porque Cristo nos mantiene protegidos y entonces el diablo no puede tocarnos. Y si Dios permite que nos toque, Él mismo arreglará su asunto como hizo con Job. El diablo no nos puede tocar porque le dé la gana a los hijos de Dios. Y si eso pasa es porque Dios tiene un propósito. Y aún en eso debemos tener la claridad de que estamos en Él. Sabemos, dice el 19, que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Mira la diferencia que Él está haciendo. Nosotros estamos protegidos por Dios, pero el mundo está gobernado por el maligno. Entonces ahí es donde nosotros nos diferenciamos. ¿Y cómo nos diferenciamos? Ahora dice, porque sabemos, pero sabemos y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Ese entendimiento es la capacidad para comprender a Cristo. Pablo dice en la segunda carta a Corintios, versículo 16, dice, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Nadie. Pero nosotros entendemos estas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. El mundo no las entiende porque son del maligno. Pero nosotros las entendemos porque Él ha venido y nos ha dado entendimiento para que nosotros lo podamos conocer. ¿Por qué? Porque ha dado su mente a nosotros. Ahora conocemos. Y ese es el entendimiento del cual Juan está haciendo énfasis aquí.
Y por eso decía que sonaba un poco desconectado, pero Juan lo está apuntando aquí, es a los ídolos del corazón, que son más terribles. Tú puedes ir por el camino y ves una estatua de acera, uy, para acá. Pero puede venir una estatua caminante que está llena de ídolos y la abrazas. Entonces sabemos que Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Ahora, ¿para qué? Para conocer. ¿Para conocer a quién? Al que es verdadero. Y sabes que Juan hace mucho énfasis en el verdadero, hace mucho énfasis en la verdad, porque era que en la iglesia se habían levantado falsos profetas, falsos hermanos. Por eso él dice, eran de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y ellos estaban promoviendo todas estas cosas y estaban mostrando a un falso Cristo. Por eso el énfasis de Juan cuando dice la verdad, el verdadero, la vida eterna es Cristo. Esta otra versión, que es la palabra de Dios para todos, dice, en estos dos versículos, dice, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento para conocer al único Dios verdadero. Nosotros le conocemos, pues estamos en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y dice, hijitos, manténganse alejados de los dioses falsos. Mis hermanos, que el Señor Todopoderoso nos ayude, de verdad. Que su Santo Espíritu nos guíe hacia una vida santa en comunión con nuestro amado Señor. Esto es tan terrible que, como les digo, tengo el privilegio de que cada vez que el Señor me da el privilegio con la humildad de predicar, cuando estoy preparando un mensaje, el Señor me azota duro, pero eso es hermoso, eso es precioso porque deja ver cosas y esa es la instrucción de Él para nosotros. Y eso no lo hace Él solamente conmigo porque estoy preparando un mensaje, Él lo hace con cada uno de nosotros cuando estamos leyendo su palabra, o por lo menos así debería ser. Y le decía, los ídolos son tan sutiles. Yo venía en la moto del rodadero para la casa. Y de pronto empieza a mi pensamiento a llegar. A mí me enseñaron a ser responsable. Obviamente no soy perfecto, yo he fallado muchas veces. En mi trabajo me gusta hacer las cosas bien, he fallado también en eso. Pero casi siempre he tratado de hacerlo bien, de ser responsable, de entregar a tiempo y de todo eso, aunque he fallado muchas veces, pero ha sido de pronto la constante de hacerlo y con el tiempo mejorar eso. Entonces la gente te lo agradece. Muchas gracias, muy bien, qué puntual es esto. Y, ok, bien. La segunda, la tercera, la cuarta, entonces ya empiezas tú a sentir algo ya. Como que, wow, soy responsable. Wow, muy bien, yo trabajo bien. Entonces, habían compañeros que no eran así. Entonces ya uno empezaba a mirarlos así como que, este man, mira lo sutil. Estás haciendo algo correcto, estás haciendo algo que debe ser así. Debe ser responsable, debe ser cumplido. Pero aún así con eso,
empezamos a caer en esa idolatría del egocentrismo. Oh, yo soy bueno en lo que hago. Creo que soy mejor que fulano. Creo que... Y entonces empiezan a llegar más clientes porque el uno te recomienda con el otro y dice, wow, eso da a entender de que soy tan sutilmente. Cuando lo correcto es tirarte al piso de rodillas y decirle, Señor, gracias por tu bendición, porque yo no merezco eso, Señor. En vez de hacer algo que te va a levantar el ego, tenés que decirle a Dios, la gloria es tuya, reconocerlo a Él. Y sí, ¿por qué me viene este pensamiento ahora? Porque te estoy enseñando que así de sutil puedes levantar un ídolo en tu vida. Así de sutil. Por eso les daba el ejemplo de la esposa, porque podemos estar haciendo lo correcto y terminar adorando en idolatría. Voy a terminar con las palabras de Pablo a los Colosenses en el capítulo 3. Ahorita leímos hasta el versículo 11. Ahora vamos a leer desde el versículo 12. Pablo les dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues, como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Qué hermoso, ¿verdad? Que podamos nosotros llegar a esto. Es lo que Pablo le está diciendo. Después de haberles dicho todas estas cosas, de verdad, del versículo 5 al 11, ira, enojo, contienda, todo eso. Ahora viene, primero los exhorta y ahora viene la animación a que hagan las cosas de esta manera, que es como Dios está mandando. Entonces, ¿cuál es nuestro ídolo? Ahora que sabemos que son tan sutiles, ¿cuál es nuestro ídolo? ¿Cuál es ese ídolo que no me está dejando avanzar con el Señor? ¿Sabe cuál es el peor ídolo de nosotros que enfrentamos? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Llevamos años luchando con el orgullo, llevamos años luchando con la impaciencia, con la intolerancia y no hemos podido. Pero Pablo dice, y sabemos que si pedimos conforme a qué, a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, Él nos dará la respuesta a nuestras peticiones. Hermanos, recuerden que cualquier cosa puede resultar en idolatría y es rebeldía contra Dios. Apeguémonos a su palabra, que es lo que el apóstol está diciendo. La comunión íntima con Dios es la que nos lleva
a la protección de Él mismo por medio de Jesucristo, sin quitar la mirada del Salvador, el que fue a la cruz. Él debe ser nuestro centro de todo, de todo. Pero hermano, yo no tengo derecho a nada, a nada. Él es exclusivo. Si somos de Él, somos de Él. Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Podemos decir eso? ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos caminar en eso? Postrémonos delante del Señor y pidámoslo con fe, con la confianza que está diciendo Él en el versículo 14. Esa es la confianza que debemos tener. Como les decía, yo no quiero sonar legalista, pero esa es la realidad. Nos guste o no, idolatría es todo aquello que ocupe el lugar de Dios en nuestra vida. Yo te voy a invitar a orar. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos si te quieres quedar de pie, si te quieres quedar sentado, como tú quieras. Yo voy a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre,